Entonces, así está la serie de variables, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Así está, ahí está toda la locura, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien. Hablamos de cuántos gobiernos. 2. Hablamos de cuántas empresas. 2. ¿Quién se imaginan en este juego, si lo vemos dinámico, que son los líderes? Los gobiernos. Entonces, los gobiernos son los líderes. ¿Cuáles son las estrategias de los gobiernos? Los aranceles. T1 y T2. Estas son las estrategias de los gobiernos. ¿Cuáles son las estrategias de las empresas? ¿Cuáles son? Pues de la empresa 1, la cantidad que H sub 1 y la que manda para afuera, ¿no? E sub 1. Y de la empresa 2, lo que produce dentro del Estados Unidos H sub 2 y lo que manda para afuera, ¿no? E sub 2. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema económico? Encuéntrame los aranceles que impone cada gobierno y las cantidades de producto para consumo interno del país 1 y para exportar, ¿sí? La cantidad de producto para consumo interno y la cantidad para exportar de la empresa 2. Calcula estas 6 variables, que son, estas dos son las estrategias de la empresa 1, estas son las estrategias de la empresa 2 y estas son las estrategias del gobierno. ¿Está bien? Encuéntrame estas cantidades, son las estrategias, para que el gobierno, ¿sí?, optimice su beneficio y para que las empresas optimicen su ganancia. Esa es la idea. Aquí el problema es, ¿quién es la función de beneficio de los gobiernos? Bueno, les explico un poco la idea. Normalmente, en la teoría, yo no sé, yo no me meto en cosas de política, ¿no? Yo guardo silencio, ¿no? Y mucho silencio. Casi siempre que una persona de academia critica la política, siempre le va mal a la política, porque ahorita hay un investigador que se llama Antonio Lascano Araujo, ¿no?, que lanzó una carta al CONACYT diciendo que un funcionario del CONACYT no era viable para ocupar el puesto, que no tenía las cualidades, ¿no? Y por publicar esa carta la acaban de despedir del CONACYT, ¿no? Y este científico, que es quien mejor tiene estructurada la teoría sobre el origen de la vida en México, es un conferencista muy conocido en todo el mundo, Antonio Lascano Araujo, muy conocido. Lo entrevistaron aquí en el 11, en Cristina Pacheco y todo, ¿no? Bueno, él, por haber criticado, ¿no?, además es muy abusado, él es muy abusado, yo lo conozco muy bien, entonces por haber criticado ya lo despidieron de CONACYT, tenía un puesto ahí, ya lo despidieron. Entonces, hay que guardar silencio, porque si quieren a represalia. A ver, ahí está el escenario, ¿no? Ahí está el escenario. ¿Sí está bien? A ver, decía yo del gobierno. En la teoría, ¿sí está bien? En la teoría, no sé en la práctica, pero en la teoría, en la literatura, ¿sí?, el objetivo principal de un gobierno, ¿sí?, es diseñar políticas, ¿sí?, para lograr el máximo bienestar social. En teoría, es diseñar políticas, ¿no?, para lograr el máximo bienestar de cada uno de las sociedades. Ese es en teoría. Por lo tanto, ¿cuál sería la función de pago de los gobiernos? Una función de bienestar. No de malestar, de bienestar. Porque uno podría hablar, en términos críticos, si
las políticas diseñadas por el gobierno son políticas para generar malestar en la sociedad o bienestar, ¿no? Bueno, genere malestar o genere bienestar, en la teoría lo que se intenta es que esa función de bienestar sea lo máximo. Entonces, ¿cuál es la función de pago de los gobiernos? Sus funciones de bienestar. ¿Está claro? Bien. Y si un gobierno diseña una función de bienestar o diseña políticas para generar bienestar en la gente, pues debe generar bienestar para él, como consumidor, como individuo, pero también debe generar bienestar para los empresarios. ¿Está bien? Entonces, en la función de bienestar se debe expresar, ¿sí?, una componente de bienestar para el ciudadano raso, acá los del pueblo, los que bailamos cumbia, y para los empresarios. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Entonces, ¿cuál es la función de pago del gobierno 1? Una función de bienestar, donde ahí se expresa, ¿sí?, digamos, el pago para la sociedad, empresarios y seres normales. ¿Está bien? Vale. Ahí están dos funciones de bienestar. ¿Cuál es la función de pago de esta empresa? Una PI. Una PI. ¿Qué es la PI? Ingresos menos costos, ¿no? ¿Qué es la función de bienestar para esta? Una PI. Entonces, fíjense, aquí la función, en este escenario, la función de pago de cada gobierno se le conoce como función de bienestar. Función de bienestar. Ahí está. Y acá, para los empresarios, ¿cuál es la función de pago? ¿Cuál es la función de pago de las empresas? Se le llama función de ganancia. Ganancia o beneficio. ¿Sí está bien o no? Beneficio. ¿Quién es esta función de ganancia y beneficio? Es la PI, que se obtiene ingresos menos costos. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues construir la función de bienestar de cada gobierno, ¿sí?, y construir la función de beneficio de cada empresa. ¿Está claro? Bueno, si quieren vemos los supuestos. Aquí está un pequeño diagramita de cómo está configurado el modelo, y aquí están los ingredientes que tiene cada jugador, ¿no? Van estrategias de los gobiernos, estrategias de las empresas. ¿Sí? Bueno, aquí sería del gobierno 1 y del gobierno 2, ¿no? 1 y 2, y acá empresa 1 y empresa 2. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí. Bueno, entonces ya pueden leer los supuestos de este modelo. Es el modelo de aranceles y comercio internacional. Lo pueden leer ya, porque ya está fácil de identificar, ¿no? Ahí están los supuestos. Hay dos países. Cada uno de ellos tiene un gobierno que fija un arancel. Ahí están los aranceles. T-1 es el arancel que fija el gobierno 1 a la empresa del otro país. T-2 es el arancel que, ¿no?, impone el gobierno 2 al país 1, a la empresa 1. Bien, en cada país hay una empresa que produce una cantidad para consumo interno, ¿sí?, y una cantidad para exportación. A ver, repasemos. Esta empresa de México, esta empresa, ¿qué produce para consumo interno? H-1. ¿Y qué produce para consumo, para exportación? E-1. ¿Está bien? Esta empresa que produce para consumo interno, H-2. ¿Y cuánto produce para exportación? E-2. ¿Sí? Esto cae en el mercado de un país y esto cae en el mercado de otro país. ¿Está claro? A ver, estamos repasando. ¿Sí? Insisto, no se puede resolver un modelo de juegos si no se entiende, ¿sí?, el escenario en el que está ese juego.
y son los supuestos. ¿Está bien? Estamos repasando. Si no se vuelven expertos en juegos en estos cursos, están aprovechando una oportunidad tremenda, porque pueden salir expertos en juegos, ¿no? Por eso digo, no se duerma. No se duerma. Bueno, usted está despierto, no se duerma. Ahí va. A ver, aquí. Esta ya lo vimos. Ambos países producen el mismo bien, pero lo venden en dos mercados. Claro, aquí está el mercado 1, acá está el mercado 2. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más dice? Las funciones inversas de demanda de los mercados. Es evidente que si este es un mercado y este es otro mercado, pues aquí la ecuación de la demanda y aquí la ecuación de la demanda pues no es la misma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso de que P es igual a menos Q, bueno, espérenme, ahora hablamos de P sub 1 y de Q sub 1. ¿Quién es P sub 1? Precios en el país 1. ¿Quién es Q sub 1? El volumen total de producto, ¿en dónde? En el país 1, y así con las dos, ¿no? Por eso tenemos dos ecuaciones de demanda, miren, 1, 2. ¿Está bien? ¿Quién es esa Q sub 1? El volumen total de producción de la empresa 1 en el país 1. ¿Quién es Q mayúsculas 2? El volumen total de producción de la empresa 2 en el país 2. Bueno, las cantidades disponibles en cada mercado. A ver, aquí, en este mercado, ¿de cuánto tengo de producción en el mercado 1? Pues tengo H sub 1, que es esta que está aquí, más lo que llegó de importación, lo que llegó de fuera, ¿no? Entonces, en este mercado, ¿qué se comercia? Pues lo que se produjo dentro y lo que viene de fuera. H sub 1 se produce dentro, H sub 2 viene de fuera. Entonces, la suma de estos dos es que todo el producto que se vende en el mercado 1. Por eso aquí dice que Q sub 1 es la suma de estos dos. No les extrañe que diga sub 2 porque esto viene de fuera. ¿Está bien? ¿Cuánta producción está en el mercado 2? Aquí, pues es la que se produce dentro, por la empresa dentro, más la que viene de fuera. Ahí está. ¿Está bien? Ya no es como antes, que la Q era Q sub 1 más Q sub 2, ¿no? La Q grande era Q sub 1 más Q sub 2, ya eso ya no es. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí, hasta el 5 le están entendiendo. Vamos por el 6, ¿no? Vamos por el 6. Los costos de las empresas, muy bien. ¿Cuáles son los costos? ¿Qué produjo la empresa 1? Lo que produjo la empresa 1, ¿qué fue? H sub 1 y E sub 1. Eso fue lo que produjo la empresa 1. Entonces, este H sub 1 y este sub 1, pues son lo que produjo la empresa 1 en el país 1. Eso tiene un costo. ¿Está bien? Costo de producción. Los costos de las empresas son: el costo de la empresa 1 es un coeficiente C, como antes, 1C, que también ya dije que puede ser, ¿no? Algo que se puede modificar, multiplicado ¿por qué? Por la cantidad de producto que produjo la empresa 1. ¿Está bien o no? ¿Cuánto produjo la empresa 1? H sub 1 más E sub 1, ahí está. Aquí está. ¿Está claro o no? Sí. ¿Está claro? Sí. Pero son los únicos costos en los que incurrió esta empresa en producir esto. Y dice, pues no. A ver, esta empresa produjo H sub 1 y produjo E sub 1. Eso tiene un costo. C minúscula por eso. Pero es el único costo que enfrenta la empresa 1. No, porque el gobierno 2, ¿sí?, de manera, digamos, autoritaria, le impuso, ¿sí?, un arancel por lo que ella exportó. ¿Sí? ¿Qué es lo que exportó la empresa 1? ¿Qué es lo que exportó? ¿Qué es lo que exportó? E sub 1. Aquí está. Y a esto que exportó la empresa 1, ¿sí?, le cobraron un arancel, ¿no?, el gobierno 2. ¿Qué fue lo que el gobierno 2 le impuso a esta empresa? Un arancel que se llama T sub 2. Le impuso un arancel, un impuesto a la mercancía que ella exportó a esto. Entonces, este arancel por el producto que exportó la empresa 1, pues esto se multiplica por la cantidad de producto que se exportó. Entonces sería T sub 1
el arancel impuesto por el gobierno 2 multiplicado por S1, que es la cantidad de producto que la empresa 1 exportó. Aquí está agregado en los costos. Sí. ¿No sería ese, para que tuviera más sentido, menos? Porque es un castigo a la función de costo de cada empresa. Entonces, No, T 2, ¿quién lo paga? La empresa que exporta. Y T 2 lo paga la empresa que exporta. Y lo que estamos viendo son lo que le cuesta a la empresa producir y lo que le imponen por vender afuera. Esto está pagando, ¿no? Son gastos de la empresa. Entonces, sus costos, sí. ¿Tendría que ser un modo diferente o aquí le podríamos incluir un subsidio del gobierno? Ahí le podríamos gastar un menos subsidio o no? Bueno, pues eso no creo que exista, porque eso no existe. No existe. Cuando un gobierno decide ponerle un arancel a una empresa de otro gobierno, ¿sí? Eso de que el gobierno de acá proteja a su empresa y lo subsidie, eso no existe, porque el propio gobierno aquí a México le cobraron por exportar aluminio un arancel, Trump le cobró por aluminio, y no sé por qué más, ¿no? Lo que se le ocurre le cobra a México. Sí, pero imaginemos, vamos a hacer... Pero no le cobran al gobierno, le cobran a las empresas productoras de aluminio. No, Sí. imaginemos hacer un bien como el maíz, Sí. que se exporta y se produce. El gobierno a veces aporta cantidades para que el costo no lo absorba completamente la empresa, sino que pone de su dinero. Pone producto. Pone producto. Pone El producto. costo entonces sería menos costo. Bueno, a ver, sí, pero, ¿Podría o no se podría? sí, pero entonces la modificación que él propone es esta, ¿no? Este es su 1, que la empresa 1 mandó para exportación. Este es su 1, tiene una componente que produce su 1 y una componente que el gobierno le da, ¿no? Que es lo que le ayuda para disminuir costos. Es un supuesto que puede agregarse. O sea, esta es S1 descomponerla en S1 supra 1 más S1 supra 2, donde S1 supra 1 es lo que produce la empresa 1 y S1 supra 2 es lo que el gobierno le da al mercancía. O sea, ese escenario se podría desagregar así. Ese es otro. Esta la puedo descomponer en 2 y esta la puedo descomponer en 2 si los gobiernos aportan, ¿no? Sí. Ahora, en ese sentido, conforme a lo que se está diciendo, digamos un por lo tanto, en ese sentido el E2 viene, sería como una especie de factor en esa suma de allá arriba, donde está T2 por E1, podríamos verlo como, con base a lo que había dicho el profesor, como entre paréntesis T2 por, digamos que el E1 de producción de la empresa, menos el subsidio. Y fin de paréntesis. No, pero sería menos. Sí, sería menos. Pues sí, le baja, ¿no? Sí, claro, puede ser ahí. Ah, ok. Esto que acaba de proponer Ramsés, ¿no? Sí. Ya ve que me aprendí su nombre rápido, ¿no? Porque está bien raro. Esto que acaba de proponer es un nuevo elemento, ¿no? De escenario en el juego. Eso sí se da. Bueno, pero vamos a pensarlo con estos supuestos. Se pueden modificar los que están ahí. Puede haber muchas modificaciones de todo tipo, ¿no? Vale. En el otro sí son H2 y E2. A ver, ¿dónde vamos? Aquí, ¿no? Vamos aquí. El costo de la empresa 2, ¿de esta? ¿Sí? ¿Sería quién? Esta. ¿Sería quién? Esta. ¿Cuánto produjo la empresa 2 aquí? H sub 2 más E sub 2. Aquí sería, como ven, la regué, ¿no? O sea, que es error de dedo, ¿eh? Es error de dedo. No fue intencional, ¿eh? No fue, aquí es, por si están anotando, es H sub 2 más E sub 2. Entonces hay que corregir ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué más gastos incurre la empresa 2? Esta ¿qué más paga? El arancel que le impone el gobierno 1, ¿no? Que sería el T sub 1.
¿A quién se le impone? A la mercancía que exporta, que es T2. Entonces ya T sub 1, pues esto sí está bien. Aquí son 2 y aquí está bien. ¿Está bien? Bueno, luego los gobiernos tienen funciones de bienestar. Miren, aquí es lo que les decía. Esta U sub 1, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que esta U sub 1 no es una función más que función de bienestar. De bienestar. ¿Sí está bien? Miren cómo está estructurada esta función. ¿Quién construyó esta función de bienestar? ¿Quién la construyó? ¿Quién la construyó? ¿Quién la construyó? Pues esa la tiene que construir. La función de bienestar la tendría que construir, ¿no?, los analistas del gobierno que están pensando en los individuos, ¿no?, los consumidores rasos y los empresarios. Vean ustedes cómo está hecha la función de bienestar aquí. Véanla. Véanla un poquito. Véanla. Miren, fíjense bien. Esta parte de aquí, ¿a qué les hace? Esta parte que es Cobra el gobierno a la empresa 2 por los productos importados del gobierno 2. o del pueblo 2, más o menos. ¿Y esta qué es? La FI sub 1 ¿qué es? El beneficio de la empresa 1. ¿Y esto qué es? La producción Producción de la empresa 1. del gobierno, bueno, del país. Uno, ahí está. A ver, Las vamos a empezar por acá. cantidades. ¿Esto qué es? FI sub 1 ¿qué es? El beneficio de la empresa 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno 1, al diseñar su función de bienestar, pensó en los empresarios. Miren ustedes, esta es la función de bienestar del país 1, ¿no? Y aquí le incorporó el bienestar, bueno, la función de beneficio de la empresa 1. Entonces, en el diseño de la función de bienestar, el gobierno 1 pensó en su empresa. ¿Está bien? Esto que está aquí, esto que está aquí, ¿para quién es beneficio esto? ¿Para quién es beneficio? Sí, ciudadano común. ¿Quién cobra T sub 1? ¿Quién cobra T sub 1? El gobierno 1. ¿A quién? A los que entran a vender al gobierno 1. Esto que está aquí es la recaudación. Impuestos. Claro. ¿Qué hace el gobierno 1? A los que entran. Eso es un beneficio ¿para quién? Teóricamente, para todos. Entonces, fíjense, observen muy bien qué está pasando, observen. Esta componente es una componente de bienestar o de beneficio para la empresa. Esta componente es una componente de beneficio para los ciudadanos, porque es recaudación. Esta es simplemente un volumen de producción en el país 1. Entonces, lo que yo quiero decir es que aquí tiene dos componentes importantes. Uno es de beneficio empresarial y otro es de beneficio social. Y así es, esa es la lógica de la función de bienestar diseñada desde el gobierno, ¿no? Más o menos igual estará la otra, que está el país 2. ¿Cuál es la función de bienestar del segundo país, del segundo gobierno? Es un 2 igual, algo similar a la de acá, con el volumen de producción, y acá cuenta a P sub 2, que es el beneficio empresarial, y T sub 2 por eso 1, que es lo que cobra el gobierno 2 a la empresa 1. ¿Está bien? Es para beneficio social. Entonces, sí tiene sentido lo que está ahí, o sea, sí tiene sentido. Parte de los que estudian matemáticas, y física, no sé de ingeniería, pero parte de este es darle sentido, ¿no? Ver que tiene sentido las cosas. O sea, acá se dice algo y se demuestra, ¿no? Bueno, parte de la función también del área de matemática y física es en darle sentido a lo que está ahí, porque si no tiene sentido no tiene caso resolver nada, ¿no? Bueno, entonces aquí las dos funciones de bienestar
da la impresión de que tiene sentido porque se está considerando a lo que se tiene que considerar. Digo, también el bienestar de los gobiernos tendría que atender a los animalitos y eso, ¿no? A todo mundo. Bueno, entonces, a ver, aquí está bien. El 8, sí. ¿La producción al cuadrado es arbitraria o porque tiene, bueno, pienso que tiene más ponderancia que los otros dos valores? Que la recaudación de impuestos y que... Esta de acá. Ajá. Esta de acá. En realidad, esta de acá está asociada, es la cantidad de producto. ¿Quién es Q1? Vean usted. ¿Ya lo vio? Esto. Esto que está acá. Q1 es esta, ¿no? Pertenece al mercado interno. Bueno, esta es una cantidad que tiene que ver con el volumen de producción para los del país, ¿no? Entonces, esto atiende, ¿sí? Esto atiende a la población de este país. Dice, usted puede decir, ¿y por qué el cuadrado y por qué un medio? Es totalmente arbitrario. Aquí se impuso, la lógica tendría que ser, la lógica de este medio tendría que ser cuánto demanda la población. Esa tendría que ser la lógica. O sea, tendría que ser un estudio, digamos, de mercado, donde uno pueda decir, a ver, cuánto, porque esta Q es la cantidad de producción, ¿no? La cantidad que tiene que estar en el mercado. Ahorita, por ejemplo, por esto de los medicamentos, que dicen por ahí que no están abastecidos los hospitales. Bueno, supongamos que esto no es para los hospitales, esto es el nivel de producto que requiere la gente del país para estar bien. No hay desabasto, pues. Digamos que esto representa el abasto suficiente para conseguirlo en el mercado 1 del país 1. ¿Está bien? Bueno, entonces el 8. Los agentes son los dos gobiernos, dos empresas. Quedamos en que los gobiernos son los líderes y las empresas son las seguidoras, ¿no? Estos dos eligen sus estrategias. Las estrategias del gobierno son los aranceles, las estrategias de las empresas son estas 4, las H y las S. Entonces, ellos eligen sus estrategias, ¿no? Del modo que ustedes ya saben, ¿no? Ya saben. En el periodo 1, los gobiernos anuncian sus aranceles. ¿Está bien? O sea, T1 y T2. Pero no se conoce la medida de T1 y T2. Nada más se anunció T1 y T2 y las empresas, ¿está bien? Toman nota. Piensan que esos anuncios son constantes. Los aranceles para ellos son constantes. Entonces, a ver, aquí vamos. Anuncian sus aranceles, ahí están. Enseguida las empresas, que son las seguidoras, observan estos impuestos, ¿sí? Y los toman como ¿qué? Como constantes. Hasta ahí estamos repasando. O sea, no es nuevo, seguimos repasando. Ya avanzamos en la idea de la metodología para resolver juegos dinámicos. Ya avanzamos. ¿Está claro? Bien, estamos en el periodo 2 y están actuando las empresas, ¿no? ¿Está bien? Bien, en el periodo 2 donde están actuando las empresas, ¿cómo es el juego? Para poder optimizar las empresas, ¿cómo es el juego? Estático. Dígalo más fuerte, estático, ¿no? En el periodo 2, cuando se elige las estrategias óptimas de las empresas, es estático en el periodo 2. Ahí van a elegir, ahí en el periodo 2, las empresas van a elegir estos. ¿Sí? H1 asterisco, S1 asterisco, H2 asterisco, S2 asterisco, y esas van a ser las respuestas ¿a quién? A T1 y T2. ¿Está bien? Bueno, estamos acá. Una pregunta. Sí. ¿No serían, es que como E1 y E2 son la respuesta a los aranceles, porque es lo que se importa, pero las H1 todo y esto. H2 son internas, ¿afecta la arancel al mercado interno? Sí, porque ¿quién decide cuánto se queda en el país? La empresa. ¿No? ¿Está bien? La empresa. ¿En función de qué decide cuánto se queda en el país? Pues en función de las demandas internas y externas. ¿No? ¿Sí o no? Sí. No solamente eso.
En función de cuánto se demanda desde fuera, cuánto se demanda desde dentro y cuánto se le está clavando de impuestos, ¿no? O sea, cuánto se le está imponiendo de impuestos. Si el impuesto es muy alto, capaz que dice, no, mejor dejo más para el consumo interno, ¿no? Y exporto menos, porque el arancel a lo mejor es muy alto. ¿Está bien? Entonces, ¿afecta el arancel a la decisión de cuánto se queda dentro y cuánto se va para afuera? Pues sí. ¿Está bien? Bueno. Ok. Aquí. Observan los impuestos, las empresas, estamos en el periodo 2. Y posteriormente en el periodo 2, ya en el siguiente, donde están las seguidoras, las empresas eligen sus cantidades a producir y exportar, son estas que están acá. Entonces el periodo 2 se determinan los asteriscos de estas. ¿Está bien? Bien, y esas son las respuestas a los aranceles. Las funciones de respuesta a los aranceles. Bien, ahí está. Me faltó el 10. ¿Cuál es el 10? Los gobiernos. Ya que en el 10, ya que encontramos los asteriscos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Incorporan las respuestas de las empresas a sus funciones de bienestar. Y en ese momento, los gobiernos, ¿qué? Maximizan sus funciones de bienestar y determinan la T sub 1 asterisco y la T sub 2 asterisco. ¿Está bien? Y por último, esas T asterisco, las seguidoras, las empresas, los ponen en sus funciones de respuesta y ya cerramos el chiste. ¿Entendieron? Les expliqué el modelo y adelantamos cómo, ¿verdad?, se va a resolver. No está resuelto, nada más está presentado el modelo. ¿Está bien? Una pregunta, por ejemplo, los países nórdicos, que yo sé que son los más conocidos en estas cuestiones de bienestar, incorporan este tipo de modelo, por ejemplo, en cuanto a un medio de Q1 cuadrada, y por ejemplo le suben al impuesto, ¿cómo estarían ellos? No, lo que decía hace rato es que está Q1 al cuadrado, esto está en función de cuánto se demanda en el país. Ah, ok. Y ahí pues, tiene que ver mucho esas cosas de estudios de mercado, a ver cuánto se demanda, ¿no? Del producto que estoy vendiendo, cuánto se demanda de electricidad, cuánto se demanda de petróleo, cuánto se demanda de lo que estoy produciendo. ¿Alguien no entendió el modelo? Les presenté dos modelos, no los hemos resuelto, pero ahí están los dos modelos, ¿no? Y la lógica de solución es la misma, sin embargo, ya a la hora de redactar, los dos modelos tienen una configuración distinta, porque el primero es un juego N2 y este es un juego tú, ¿no? Es un juego de dinámica discreta, pero es un juego tú, porque es de utilidad transferible, ¿no? ¿Qué dice allá arriba? Les toca a ustedes. ¿Qué hora es? 8:30. Bueno, cerca de 8:30. Bueno, miren, ya no queda nada de tiempo. Si quieren se los llevan de tarea. ¿Les parece? Bueno. Los dos. No, esto